Imagina esto, cada mañana al despertar, tu almohada parece un pequeño desierto, una colección de cabellos que se quedaron atrás. ¿Te suena familiar? ¿Te encuentras recogiendo más cabello del desagüe o de tu cepillo de lo que te gustaría? Tranquilo, no estás solo en esto. Es más común de lo que piensas. De hecho, las estadísticas son claras. El 70% de los mayores de 50 años pierde más de 150 fibras capilares diarias. Y lo peor de todo, la mitad de esas personas comete un error garrafal en la ducha que sin saberlo está acelerando esa caída. Créeme, esto lo he visto repetirse una y otra vez. Pero hoy, en los próximos minutos, te voy a revelar un truco sencillo, un paso único, ¿sí? Antes del champú, justo como lo escuchas, que no solo frena la miniaturización del folículo piloso, sino que también lo fortalece desde la raíz y empieza a marcar la diferencia desde las primeras aplicaciones. Quédate hasta el final porque, además de este secreto, te voy a regalar la rutina de masaje que multiplica la absorción de nutrientes y potencia estos resultados. Antes de revelar la verdadera causa de la caída del cabello, escribe 77 en los comentarios y te lo contaré justo ahora. ¿Lista para decirle adiós a esa alfombra de cabellos y recuperar la confianza en tu melena? Mira, la alopecia no es solo una cuestión de genética, ni un destino inevitable. Es mucho más compleja de lo que parece. Es la suma de varios factores: hormonas desequilibradas, inflamación crónica, una microcirculación deficiente en el cuero cabelludo y sí, ese error diario que casi todos pasamos por alto. Me refiero a lavar el cabello directamente con champú sin preparar el cuero cabelludo previamente. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Es como si acabáramos la fibra capilar sin ninguna defensa. Deshidrata el cabello, rompe esa barrera lipídica tan importante que lo protege y debilita la raíz, dejándola expuesta y vulnerable. Entonces, el verdadero truco, el secreto que realmente puede cambiarlo todo, no está en un champú milagroso de esos que prometen resultados increíbles y pocas veces cumplen. No. El verdadero secreto es un pretratamiento de apenas 3 minutos. Este paso, que parece insignificante, es el que sella la hidratación, aporta nutrientes esenciales que el folículo ya no recibe correctamente por la mala microcirculación y ayuda a reducir la inflamación. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Solo necesitas 4 ingredientes. 4 ingredientes que muy probablemente ya tienes en tu cocina. Sí. Así de simple y accesible. Primero, entendamos la ciencia detrás de la caída en adultos mayores. Vamos a lo esencial, a la raíz del problema. Literalmente, con el paso de los años, especialmente a partir de los 50, el folículo piloso comienza a transformarse. Se vuelve más sensible a una hormona llamada dihidrotestosterona o DHT. Esta hormona, producida de forma natural por el cuerpo, empieza a afectar el folículo, haciendo que se estreche, se debilite y que su ciclo de vida se acorta de manera significativa. Un cabello sano puede vivir hasta 6 años. En un folículo afectado, este ciclo se reduce a apenas 2 años. Eso significa que el cabello nace, crece y se cae mucho más rápido, pero la DHT no es la única responsable en esta historia. A esto se suma que la producción de colágeno, esta proteína estructural fundamental para la elasticidad de la piel y la salud capilar, disminuye hasta un 30%. Menos colágeno implica un entorno menos favorable para un crecimiento fuerte. Además, la sangre, que transporta oxígeno y nutrientes, llega con menor eficiencia al cuero cabelludo. Y para completar el cuadro, las enzimas inflamatorias aumentan, creando un entorno hostil para el folículo. El resultado de esta combinación es un cabello que se vuelve más fino, pierde su brillo, se debilita y finalmente se cae. Ahora hay un factor clave que casi nadie menciona, pero que en consulta se observa constantemente. El cuero cabelludo envejece, sí, exactamente igual que la piel del rostro. Es un tejido vivo y delicado. Si lo despojas de sus aceites naturales con un champú agresivo, sin ningún tipo de preparación o protección, la queratina, que es la proteína principal del cabello, se debilita. Es como una barrera protectora que se desmorona lentamente.
caliente. Esto acelera la caída y deja el cabello expuesto a todo tipo de agresiones. La enseñanza es clara, ¿verdad? Antes de pensar en limpiar, es fundamental nutrir y proteger. Es como preparar la tierra antes de sembrar. Si la tierra está débil y deshidratada, difícilmente crecerá algo fuerte. 2. El error que todos cometen en la ducha. ¿Cuál es ese fallo tan común, tan extendido que repetimos sin darnos cuenta? Es la rutina automática. Mojar el cabello, aplicar el champú directamente, enjuagar y listo. Parece lógico, ¿verdad? Es lo que hemos hecho siempre. Pero déjame explicarte por qué este hábito tan arraigado es, en realidad, una agresión para el cuero cabelludo y el cabello, especialmente con el paso de los años. El problema está en la combinación del agua caliente y los tensioactivos sulfatados presentes en muchos champús. Juntos actúan como una especie de lijado agresivo. No solo eliminan la suciedad, sino que también arrastran el manto ácido natural del cuero cabelludo. Este manto ácido es nuestra primera línea de defensa, una barrera que protege contra bacterias y mantiene la hidratación. Al eliminarlo, dejamos el cuero cabelludo completamente expuesto, vulnerable, y aumentamos de forma significativa la pérdida de proteínas esenciales. Piensa en tu cabello como una fibra delicada. Sin esa protección previa, sin esa capa que lo amortigüe, la fibra queda desprotegida. ¿Y qué ocurre cuando la peinamos? Se rompe, se quiebra, se debilita aún más. Pero hay algo más. Sin una lubricación adecuada antes del lavado, incluso ese masaje con las yemas de los dedos que hacemos con la mejor intención puede provocar microroturas en la capa externa del cabello. Son daños diminutos, invisibles a simple vista, pero que con el tiempo van acumulando un efecto profundamente perjudicial. Entonces, ¿ves por qué el pretratamiento no es un lujo ni una extravagancia cosmética? Es una necesidad, es una defensa, un escudo que ayuda a prevenir todo este daño. Es el paso que transforma una agresión cotidiana en un verdadero momento de cuidado y protección. No es simplemente un producto, es una estrategia inteligente para conservar la salud del cabello. 3. El método científico de un solo paso. Permítanme compartirles el tratamiento que he utilizado en mi consulta durante los últimos 8 años con resultados que sinceramente hablan por sí mismos. Una gran parte de mis pacientes ha logrado reducir de forma notable la caída del cabello tras unas 8 semanas de aplicación constante. Esto no es magia, es ciencia aplicada junto con constancia. Este método consiste en una emulsión sencilla pero muy eficaz que combina ingredientes naturales con propiedades ampliamente valoradas dentro del cuidado capilar. ¿Qué contiene? Aceite de romero, aceite de coco virgen, gel puro de aloe vera y una pequeña pero potente cantidad de aceite esencial de romero. Cada ingrediente cumple una función clave y trabajan en sinergia para proteger y fortalecer. El aceite de romero, por ejemplo, se ha estudiado por su papel dentro del cuidado del cuero cabelludo y por su potencial para apoyar un entorno más favorable para el folículo. El aceite de coco virgen, por su parte, es un gran aliado de la nutrición capilar. Sus triglicéridos de cadena media tienen una estructura que favorece su afinidad con la fibra capilar, ayudando a mejorar la suavidad, la flexibilidad y la protección del cabello desde el interior. El aloe vera, conocido por sus propiedades calmantes, aporta compuestos de interés para el cuidado del cuero cabelludo y ayuda a mantener una sensación de confort, creando un ambiente más equilibrado. Y esa pequeña dosis de aceite esencial de romero potencia la sensación de estimulación en la zona y complementa la fórmula. ¿Cómo se prepara? Es muy fácil. Necesitarás 30 mililitros de aceite de coco líquido. Si está sólido, caliéntalo suavemente al baño María hasta que se vuelva líquido. 10 mililitros de aceite de romero, el aceite base, no el esencial. 2 cucharadas generosas de gel de aloe vera puro, idealmente sin alcohol ni colorantes, y por último, 4 gotas de aceite esencial de romero.
Coloca todos los ingredientes en un recipiente y mézclalos con energía usando un tenedor hasta que la preparación adquiera una textura homogénea y lechosa. Y listo, ya tienes preparado tu escudo diario, un auténtico bálsamo para tu cuero cabelludo. 4. Paso a paso. ¿Cómo aplicarlo antes del champú? Ahora que tienes la emulsión lista, veamos cómo aplicarla para aprovechar mejor sus beneficios. Cada paso importa y te voy a explicar por qué. Primero, y esto es fundamental, cepíllate tu cabello cuando esté completamente seco. ¿Por qué en seco? Porque al hacerlo, no solo desenredas con suavidad, sino que también ayudas a distribuir los aceites naturales del cuero cabelludo a lo largo de la fibra capilar. Eso prepara el terreno, por decirlo así, para recibir el tratamiento. Segundo paso, calienta una cucharada de la emulsión entre las palmas de tus manos. No la apliques fría. El calor de las manos ayuda a que los aceites se distribuyan mejor. Empieza por la nuca, esa zona que muchas veces se pasa por alto, pero que es fundamental. Sube suavemente hacia las sienes y termina en la coronilla. Asegúrate de cubrir bien todo el cuero cabelludo. La idea es que cada zona reciba su parte de nutrición. Tercero, y este es uno de los pasos más determinantes. Masajea durante 3 minutos con una presión media, consciente, ni demasiado fuerte ni demasiado ligera. Piensa en ello como si despertaras suavemente tu cuero cabelludo, no como si lo atacaras. Utiliza siempre las yemas de los dedos, nunca las uñas, porque ese pequeño detalle cambia completamente el resultado. Realiza movimientos circulares, primero de adelante hacia atrás y luego invierte el sentido, de atrás hacia adelante. Este masaje no es solo una sensación agradable, es una técnica con base fisiológica. Estás estimulando la microcirculación cutánea, favoreciendo el aporte de oxígeno y nutrientes hacia el folículo piloso. Es como si enviaras un impulso de energía a cada raíz, activando esos folículos que con el tiempo se han vuelto más lentos. Con la práctica constante, este gesto puede convertirse en un ritual que no solo cuida tu cabello, sino que también relaja tu mente. Cuarto paso, deja actuar la emulsión durante 5 minutos adicionales. Ese tiempo es suficiente para que los activos comiencen a interactuar con la fibra capilar y el cuero cabelludo. Mientras esperas, puedes preparar tu champú suave, preferiblemente sin sulfatos agresivos. No es necesario enjuagar antes de aplicar el champú. De hecho, el lavado posterior ayuda a distribuir mejor los componentes y a fijar sus beneficios. Y aquí viene un detalle que muchas veces se subestima. Usa siempre agua tibia, nunca caliente. El exceso de calor puede alterar la estructura de los aceites naturales y afectar negativamente al cuero cabelludo. La temperatura ideal es aquella que resulta agradable al tacto sin generar sensación de ardor. Como recomendación práctica, mantén esta rutina entre 3 y 4 veces por semana y conserva la emulsión en un recipiente limpio, bien cerrado, en un lugar fresco y protegido de la luz. Su duración óptima es de aproximadamente 1 semana. Sigue estos pasos con constancia y empezarás a notar cambios no solo en la caída, sino también en la textura y el brillo del cabello. 5. Errores que arruinan el resultado. A veces, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre avanzar o quedarse igual. En este tratamiento, ciertos errores pueden anular gran parte de los beneficios, por eso es importante conocerlos y evitarlos. Error 1. Aplicar sobre cabello completamente empapado. Este es uno de los fallos más frecuentes. El agua en exceso dificulta la adherencia de la emulsión y reduce la absorción de los nutrientes. Es como intentar aplicar un tratamiento sobre una superficie mojada. No se fija correctamente. Lo ideal es aplicar sobre cabello seco o ligeramente húmedo. Error 2. Masajear con las uñas. Aunque pueda parecer más eficaz, en realidad puede provocar microlesiones en el cuero cabelludo. Estas pequeñas agresiones favorecen la irritación y aumentan los procesos inflamatorios que afectan directamente al folículo.
Por eso, siempre utiliza las yemas de los dedos con firmeza controlada. Error 3. Dejar el pretratamiento durante demasiado tiempo. Existe la idea de que cuanto más tiempo, mejor resultado, pero no siempre es así. Mantener la emulsión durante horas o toda la noche puede saturar el cuero cabelludo. 8 minutos son suficientes para obtener los beneficios sin sobrecargar. Un exceso puede alterar el equilibrio natural. Error 4. Utilizar aceites densos sin diluir, como el aceite de ricino puro. Aunque tiene propiedades interesantes, su uso sin mezcla puede obstruir los poros. Y un poro obstruido favorece problemas como caspa o dermatitis seborreica. La clave está en la proporción adecuada, como en la emulsión que hemos preparado. Y el quinto error, especialmente importante si vives en zonas con mucha exposición solar, es olvidar la protección del cuero cabelludo. La radiación ultravioleta no solo afecta la piel, también puede alterar los componentes aplicados y debilitar el cabello. Si vas a exponerte al sol, considera usar un protector capilar o cubrirte con un sombrero. Es un gesto sencillo que protege tu esfuerzo. Ahora me gustaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios cuánto tiempo llevas aplicando este método y si has notado cambios, aunque sean pequeños. A veces, ver menos cabello en el cepillo ya es una gran victoria. Tu experiencia puede ayudar a muchas otras personas que están pasando por lo mismo. Y si este contenido te ha aportado valor, si te ha dado una nueva perspectiva o incluso un poco de esperanza, te invito a dejar un me gusta. Ese pequeño gesto permite que este mensaje llegue a más personas que buscan soluciones reales y accesibles. El pretratamiento es, sin duda, la base de todo este proceso, el corazón de la estrategia. Pero como en cualquier cuidado integral, no estás solo. Existen otros hábitos que pueden potenciar sus efectos y llevar la salud de tu cabello a un nivel superior. Integrarlos en tu rutina diaria puede marcar una diferencia mucho mayor de lo que imaginas. Primero, la alimentación, tu base interna. Piensa en tu cabello como una planta delicada. Si la tierra no tiene nutrientes, por más que riegues desde fuera, no crecerá con fuerza. El cabello está compuesto en gran parte por queratina y la queratina es una proteína. Si el cuerpo no recibe los elementos necesarios, simplemente no puede fabricar un cabello resistente. Por eso aumenta tu consumo de proteínas magras de forma consciente. Intenta incluir al menos 20 gramos de proteína en cada comida principal. Puedes elegir entre pollo, pescado, huevos, legumbres, tofu o carnes magras. Estos alimentos aportan aminoácidos esenciales que el folículo necesita para regenerarse. Un consejo práctico: combina proteínas con alimentos ricos en vitamina C como cítricos o pimientos, ya que esto favorece la síntesis de colágeno y mejora la calidad del cabello. Lo que comes hoy se refleja en tu cabello dentro de unas semanas. Segundo, un apoyo nutricional bien pensado. Con el paso de los años, especialmente en personas mayores, es frecuente observar una disminución en los niveles de biotina, también conocida como vitamina del grupo B. Esta vitamina participa en el metabolismo de nutrientes clave y tiene un papel importante en la salud cutánea y capilar. En consulta he observado que una suplementación moderada puede contribuir a mejorar la calidad del cabello cuando existe déficit. Sin embargo, es fundamental hacerlo con criterio. Consulta siempre con un profesional de salud antes de iniciar cualquier suplemento. Como recomendación adicional, puedes apoyar este proceso con alimentos ricos en biotina como frutos secos, semillas o aguacate. A veces, pequeños ajustes marcan grandes diferencias. Tercero, el descanso y el ritmo biológico. No se trata solo de dormir, sino de respetar los tiempos del cuerpo. Intenta acostarte antes de las 23 horas. Durante la noche, el organismo entra en un estado de reparación donde se liberan sustancias que ayudan a proteger las células frente al estrés
estrés oxidativo. El estrés oxidativo es uno de los factores que aceleran el envejecimiento capilar. Cuando respetas tu descanso, estás dando a tu cuero cabelludo el tiempo necesario para regenerarse. Un consejo sencillo: evita pantallas brillantes al menos una hora antes de dormir y crea un ambiente tranquilo. El descanso profundo también se refleja en la calidad de tu cabello. Si integras estos tres pilares junto con el pretratamiento, comienzas a trabajar desde dentro y desde fuera. En unas 6 semanas, muchas personas empiezan a notar cambios como una mayor densidad y menos caída visible. No es un proceso inmediato, pero sí constante y progresivo. 7. Preguntas frecuentes que escucho a diario en consulta. A lo largo del tiempo, muchas personas me han planteado dudas similares sobre este método. Aquí respondo las más comunes, porque es muy probable que tú también las estés haciendo. Pregunta 1. ¿Es útil tanto para hombres como para mujeres? Sí, puede ser beneficioso en ambos casos. Aunque las causas de la caída pueden variar, el cuidado del cuero cabelludo y la mejora del entorno del folículo son factores compartidos. Por eso, este enfoque puede adaptarse a diferentes situaciones. Pregunta 2. ¿Se puede combinar con otros tratamientos tópicos? Sí, pero es importante respetar el orden de aplicación. Primero se realiza el pretratamiento, luego el lavado y sobre el cuero cabelludo limpio y seco se aplican otros productos si están indicados. Esto permite una mejor absorción y evita interferencias. Pregunta 3. ¿Qué ocurre si hay caspa? El aloe vera presente en la mezcla ayuda a calmar el cuero cabelludo. Si la descamación persiste, se puede complementar con hábitos adecuados como evitar productos agresivos y mantener una correcta higiene. En algunos casos, es recomendable consultar con un especialista para valorar la causa. Pregunta 4. ¿Cuánto tiempo se puede conservar la mezcla? Para mantener su calidad, es mejor prepararla en pequeñas cantidades. Guárdala en un recipiente limpio, preferiblemente opaco y en un lugar fresco. Su uso ideal es dentro de 1 o 2 semanas. Si notas cambios en el olor o la textura, es mejor desecharla y preparar una nueva. Y recuerda algo importante: no se trata de hacer todo perfecto, sino de ser constante. Tu cabello no cambia de un día para otro, pero responde cuando le das lo que necesita. Cada pequeño gesto cuenta. Y la última, pero no menos importante pregunta que muchas mujeres se hacen en silencio frente al espejo es esta: ¿cuándo empezaré a ver nuevos cabellos crecer? Y aquí es donde quiero que respires profundo, porque la respuesta no está en la prisa, está en la constancia. El cabello, al igual que la piel, responde a los hábitos repetidos, no a soluciones rápidas. En la mayoría de los casos, tras aproximadamente un mes de aplicación constante, comienzan a aparecer esos primeros signos que emocionan. Pequeños cabellos finos, casi invisibles, emergen en la línea frontal, especialmente en las zonas donde antes parecía que nada volvería a crecer. Es como ver brotar vida en un terreno que parecía agotado. Esa es la señal de que los folículos pilosos están despertando, saliendo de su fase de reposo y reactivando su ciclo natural. Con el paso de los meses, especialmente alrededor del tercer mes, el cambio deja de ser sutil. El cabello se siente más denso, más fuerte al tacto, con más cuerpo. No es una ilusión. Es el resultado de una mejora progresiva en la actividad folicular y en la calidad de la fibra capilar. Este proceso requiere paciencia, pero también recompensa profundamente a quien no abandona. Quiero compartir contigo una historia que me marcó profundamente. Es la historia de Elena, una mujer de 61 años que llegó a consulta con una mezcla de resignación y tristeza. Sus entradas eran cada vez más visibles y cada mañana se enfrentaba a la sensación de que su cabello perdía fuerza día tras día. No hablaba solo de estética, hablaba de cómo evitaban mirarse demasiado en el espejo, de cómo poco a poco había
había dejado de sentirse cómoda con su propia imagen. Le propuse un enfoque sencillo pero disciplinado, un pretratamiento antes del lavado acompañado de 3 pilares fundamentales que muchas veces se olvidan: una alimentación adecuada rica en proteínas, un descanso nocturno reparador y un apoyo nutricional con biotina bajo supervisión profesional. No había promesas mágicas, solo un plan claro. Elena decidió comprometerse, y eso cambió todo. A las pocas semanas comenzó a notar que la caída disminuye de forma evidente. Su cepillo ya no contaba la misma historia que antes. Su cabello se sentía más resistente, menos frágil. Pero lo más importante no fue eso, fue lo que ocurrió después de varios meses. Las zonas que antes estaban más despobladas comenzaron a llenarse de cabellos finos, que con el tiempo fueron ganando grosor. No era un cambio instantáneo, era un proceso vivo, como una planta que primero brota tímidamente y luego se fortalece con el tiempo. Recuerdo perfectamente el día que me envió una fotografía. No solo había cambiado su cabello, había cambiado su expresión. Sus ojos tenían nuevamente ese brillo que no se compra en ninguna farmacia. Me dijo algo muy simple pero muy poderoso. Volver a ver su cabello crecer le devolvió una parte de sí misma que creía perdida. Y aquí quiero compartir un detalle interesante que ella misma incorporó. Una vez por semana añadía una pequeña cantidad de miel a la mezcla. La miel actúa como un humectante natural, ayudando a retener la hidratación y a mejorar la elasticidad del cuero cabelludo. Este pequeño gesto, según su experiencia, potenciaba aún más la sensación de suavidad y nutrición, porque al final no se trata solo de lo que aplicas, sino de cómo lo haces y con qué constancia. El cabello no responde a la desesperación, responde al cuidado continuo. Si estás pasando por algo similar, quiero que te quedes con esto. No estás sola y tu cabello no está perdido. Está esperando el entorno adecuado para volver a crecer. A veces el cambio comienza con algo tan simple como decidir no rendirse. Y cuando ese primer cabello nuevo aparece, aunque sea fino, aunque sea pequeño, no es solo un cabello, es una señal. Es tu cuerpo diciéndote que todavía es posible. Comparte este video por WhatsApp con esa persona que sabes que está preocupada por su cabello, con esa amiga, esa hermana o esa madre que en silencio está perdiendo la confianza cada vez que se mira al espejo. A veces, un simple gesto puede convertirse en un punto de partida. No se trata solo de cabello, se trata de devolver esperanza, de acompañar, de recordarles que no están solas en este proceso. Cuando compartes esta información, estás creando una cadena de apoyo, una comunidad donde cuidarse vuelve a ser un acto de amor propio. Hazlo hoy, porque quizás ese mensaje que envías puede ser justo lo que alguien necesitaba para volver a creer en sí misma.